Los videojuegos, Japón y el anime tienen ya muchos años relacionados. Sabemos que no nacieron en Japón, pero la segunda ola de popularidad sí surgió ahí. La década de los 80 fue crucial para ambas industrias y su refinamiento artístico obtuvo terreno fértil en Japón, un fenómeno que corre paralelo al auge mundial del anime, ejemplificado por el impacto de cosas como Akira o el propio Dragon Ball en Occidente. Esta sinergia no es coincidencia, ambas industrias se nutrieron mutuamente, creando una relación de alguna manera simbiótica que ha definido el panorama del entretenimiento durante décadas. Y uno que sí fue una pieza muy clave fue Akira Toriyama, el maestro detrás de los mangas icónicos de Dragon Ball, Dr. Slump, Sandland y demás, que ha dejado una huella indeleble en la estética de los videojuegos, especialmente en el RPG. Su estilo único, caracterizado por personajes caricaturísticos, diseños de personajes memorables y el uso vibrante del color, ha definido una apariencia en múltiples títulos y ha impactado a generaciones de artistas y diseñadores. Dragon Quest. La colaboración de Toriyama con Enix en Dragon Quest marcó un antes y un después. Antes de la existencia de Dragon Quest, los RPGs eran más bien populares en Europa y tenían una estética tosca y un poco más medieval, además de que eran muy populares en PC. Toriyama introdujo un estilo visual distintivo, con personajes de ojos grandes y expresivos, los cuerpos con cabezas no proporcionadas, una estética muy similar a su manga también pues, pero ahora en un videojuego. Esto amplió el panorama de los RPGs de una manera global en Japón como no tienen una idea. Marcó un estándar que muchas personas luego quisieron imitar, pero no fue un caso aislado Dragon Quest. Otros títulos también empezaron a agarrar diferentes estéticas peculiares e incluso una del anime para popularizarse. Una de las que más directamente fue Phantasy Star, pero el propio Final Fantasy también eventualmente agarraría una estética anime, aunque realmente tenía una influencia más medieval y un poco más artística, con el arte de Yoshitaka Amano, la cual también es espectacular, pero siguió una filosofía parecida a la de Enix con Akira Toriyama, de buscar una estética muy definida y llamativa para su RPG. Pero volvamos un poco a Toriyama. Otro de los casos que fue muy destacado fue su trabajo en Chrono Trigger, donde su estilo artístico contribuyó a crear un juego con un diseño visual único e inolvidable. Es un ejemplo pragmático de cómo la colaboración con artistas y el mundo del anime puede hacer una experiencia videojugable increíble, excepcional y memorable, que obviamente la estética anime eleva en muchos casos, pero también el propio videojuego presentó un mundo bastante distinto al de Dragon Quest. Fue una forma de llevar a Toriyama de otra manera, sí, igual de fantasioso, pero con un estilo incluso más maduro del que habíamos visto en cosas como Dragon Ball. Pero hay más RPGs con estilo anime y no necesariamente de Toriyama. Otro caso puede ser Circle of Mana, que también incorporó elementos artísticos muy distintivos del anime desde muy temprano. Recordemos que estas sagas de videojuegos nacieron la mayoría en NES, exceptuando Chrono Trigger, pero realmente Chrono Trigger no es una franquicia, es solamente 2 entregas. Final Fantasy ha experimentado una evolución estilística a lo largo de sus numerosas entregas. Desde los primeros títulos, los gráficos pixeleados y los diseños de personaje eran relativamente sencillos en el juego, pero se metió una estética más compleja en el arte de los videojuegos. Pero también se decantó eventualmente por el anime, como dije anteriormente. Si bien nunca ha abrazado completamente el estilo del anime, sí hay una influencia bastante importante y consistente en muchos aspectos. En general, sus personajes tienen esta estética, una clara tendencia hacia los personajes más estilizados, con ojos grandes y expresivos, un cabello fluido y muy ostentoso, atuendos elaborados, que son elementos muy clásicos del anime. Esta tendencia se acentúa en entregas posteriores como Final Fantasy IX, con sus personajes casi caricaturísticos, y Final Fantasy X, con diseños más realistas pero que conservan cierta expresividad del anime. El propio Kingdom Hearts, a pesar de que tiene influencia más bien de Disney, igual cuenta con varios personajes con una estética más estilizada. Personajes antiguos de Final Fantasy que no tendrían este estilo tan definido, aquí sí lo tendrían. En general, el que más está influido por el anime es Tetsuya Nomura, y la estética más importante de sus videojuegos es lo hecho en Final Fantasy VII. Es complejo porque no solo es estéticamente, el propio videojuego es de los que más influencia del anime y del cyberpunk tienen muy marcado. Entonces esto nos retoma escenarios parecidos a los
los de Akira. En general, los diseños de los personajes tienen una clara influencia del anime, y el cast principal es muy evidente. Cloud, Tifa, Aerith, Barret, Red 13, todos tienen una estética muy noventera y muy del anime de esa época. Sus diseños, aunque no tan exagerados, sí tienen una personalidad muy marcada entre cada uno, y su atractivo visual fue algo muy distintivo de las otras entregas. Y bueno, en Final Fantasy VIII hasta anime de romance, porque en verdad tiene la misma estética. Además de las secuencias de acción completamente ostentosas y llamativas, las armas completamente exageradas, el propio Sephiroth es muy parecido en los gráficos originales a personajes como Trunks. Cloud también tiene cierta similitud con Gohan, o por lo menos en su versión chibi. Y los temas de la amistad, sacrificio, lucha contra el mal, salvar al mundo con el poder de la amistad, profunda relación entre los personajes y su mundo es muy distintiva del anime. Y esto es algo completamente positivo para mí. Enriquece mucho la historia. Pero conforme han pasado los años y ha evolucionado la estética de Final Fantasy VII, sabemos que no es necesariamente anime hoy en día. Es una combinación extraña que siempre ha estado en los Final Fantasies, que son entre modernos y entre como cyberpunk. Final Fantasy XV también tiene una estética muy parecida al anime y medio parecida a la de Final Fantasy VII por el propio Tetsuya Nomura, pero también se va por otro lado al tener gráficos realistas y cosas banales, ¿no? Como campers, gasolinerías, carreteras, pero también teniendo castillos, y en verdad hace una mezcla entre estas estéticas tan dispersas unas de otras de una muy buena manera. Otro de los videojuegos que tiene bastante influencia del anime es Persona. Por un lado, vivimos una aventura escolar típica del anime. Los personajes tienen una estética muy similar a lo visto en el anime moderno, y además hay secuencias animadas dentro del videojuego que cuentan la historia. O sea, los cinemas a veces son en estilo anime. Y además, la estética, los diseños, los escenarios, los personajes, todo es completamente distinto a lo visto en otros RPGs tradicionales. Y la verdad, la estética de Persona es increíble. Tanto la música como los visuales son de lo mejor que hay en los videojuegos con influencia de anime, y es de lo más directo. Y creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo se podrían adaptar varias historias en este estilo. Me imagino perfecto un RPG con todo el estilo de Persona adaptando Neon Genesis Evangelion. Creo que funcionaría increíblemente, en verdad. Pero bueno, cuando nos metemos ya en los videojuegos que adaptan un anime, es donde hay varios problemas, que de igual manera tienen desde mucho tiempo atrás. Lupin the Third fue una de las primeras adaptaciones de anime a un videojuego, pero las franquicias actuales como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Attack on Titan y My Hero Academia han sido los que más presencia han tenido actualmente en los videojuegos. Pero en verdad, muchos de los mismos han sido criticados por su falta de innovación, a menudo recurriendo a las mismas fórmulas repetitivas y carentes de riesgo creativo. La presión comercial y la necesidad de sincronizar lanzamientos con estrenos del anime o de películas pueden resultar en productos apresurados y de una calidad muy inferior. Uno de los casos más positivos es Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, el cual logró capturar la esencia del anime con un sistema de combate dinámico y una gran cantidad de contenido. Juegos que ya hemos mencionado aquí, como el propio Dragon Ball Z Kakarot o Dragon Ball Sparking Zero, son muy buenas adaptaciones, sí, utilizando en el caso de Sparking Zero el Arena Fighter que ellos mismos popularizaron, pero con Dragon Ball Z Kakarot demostraron que se podía hacer una adaptación casi 1-1 del anime de una muy buena manera en un RPG complejo, con varios sistemas de niveles, varios personajes controlables. En verdad, es un muy buen juego, y Dragon Ball en general ha sido una de las sagas de anime que más géneros ha explorado. Han pisado prácticamente todos los géneros posibles, excepto el plataformero. Pero la mayoría, como One Piece, realmente sí han hecho algunos juegos RPGs, pero en su mayoría son Musous o son Arena Fighters, como los juegos de Demon Slayer, de One Punch Man, de Jujutsu Kaisen, donde simplemente usan la misma fórmula de tener al personaje corriendo en el escenario en tercera persona y enfrentas al mismo, o sea, el típico Arena Fighter. O casos como Jump Force también, donde hacen toda una mezcolanza completamente sin sentido de los personajes, usando el sistema más quemado que podrían utilizar, en verdad, y con una estética francamente horrible. Definitivamente deberían de darle la oportunidad
oportunidad a estos videojuegos de experimentar otros géneros y de darles mayor presupuesto y tiempo para que no se sientan como meros productos publicitarios. Sí, perdimos los videojuegos adaptando películas, pero los videojuegos adaptando animes y sobre todo los de Bandai, estos fluyen y fluyen y fluyen y siempre va a salir el mismo videojuego adaptando el anime en turno en Arena Fighter. La verdad, no sé en cuánto van a soportar los fans este tipo de adaptaciones tan malas, o por lo menos sin chiste. Pero es que en verdad hay muchos casos que son difíciles de adaptar. Hay varios animes que tienen tramas complejas y que a pesar de que sean shonen son multifacéticos. Es difícil adaptar a veces algunas mecánicas de estos animes. La atmósfera y el estilo visual quizá es lo que más puede ser representativo y fácil de adaptar, pero también depende. Y además el timing, muchas veces sí, un anime puede ser popular lo suficiente para hacer un videojuego de varios años, pero muchas veces es una moda pasajera a la que se tienen que subir. Imagínense lo complejo y lo tardado que sería hacer un videojuego, no sé, basado por ejemplo en Princesa Mononoke, al estilo de Zelda Breath of the Wild. Sería algo increíble, pero también impensable del tamaño y del presupuesto que necesitaría para algo que a lo mejor sí funcione en Japón, pero en otras partes del mundo quizá no tanto. Aunque hey, ese es uno de mis juegos sueño. Pero bueno, la relación entre el anime y los videojuegos siempre ha existido y siempre va a seguir. Es una fuerza impulsora de ambas industrias del entretenimiento, y la colaboración entre ellos ha dado experiencias sí memorables, pero también la necesidad de innovación y la superación de las limitaciones comerciales son cruciales para desbloquear este potencial en una industria creativa que tiene muchísimas áreas de oportunidad como estas dos. Porque también ha pasado al revés. Muchos videojuegos han tenido adaptaciones al anime bastante populares y bastante exitosas, como Cyberpunk Edge Runners, que para mí es uno de los mejores animes que han existido actualmente y que pues realmente está en el universo de Cyberpunk, no es que adapte tal cual este videojuego, pero es interesante cómo esta sinergia puede existir desde ambos lados. Actualmente también acaba de salir Devil May Cry en adaptación de anime, entonces el cielo es el límite y si se hace correctamente esto puede ser muy exitoso. También recordemos el caso de Castlevania, que a pesar de que no es anime como tal, sí está muy influenciado por la estética anime, por ejemplo en cosas como Symphony of the Night. Ahí es donde más se vio esta estética, y ahora verla en una serie de animación que simula el anime queda de manera perfecta. Pero bueno, déjenos en los comentarios qué opinan de los videojuegos que adaptan animes. ¿Les gustan? ¿Cuáles son sus favoritos? Y si les interesa saber de una de las adaptaciones más importantes de los cómics en los videojuegos, la saga Arkham y el Arkhamverse, chequen este video. Hasta luego, chicos.